y cosas irresponsables. Si te tientas con las drogas, si te tientas con malicia, si te tientas... Después de la caída, ¿quién queda? Después de la caída, ¿quién salva? Después de la caída, hay quien sana. Después de la caída, ¿quién queda? Después de la caída, ¿quién salva? Después de la caída, ¿quién queda? Después de la caída, Cristo te puede ayudar. Si te tientas con mentiras y cosas irresponsables, si te tientas con las drogas, si te tientas con malicia, si te tientas... Después de la caída, ¿quién queda? Después de la caída, ¿quién salva? Después de la caída, hay quien sana. Después de la caída, ¿quién queda? Después de la caída, ¿quién salva? Después de la caída, ¿quién queda? Después de la caída, Cristo te puede ayudar. Si te tientas con mentiras y cosas irresponsables, si te tientas con las drogas, si te tientas con malicia, si te tientas... Después de la caída, ¿quién queda? Después de la caída, ¿quién salva? Después de la caída, hay quien sana. Después de la caída, ¿quién queda? Después de la caída, ¿quién salva? Después de la caída, ¿quién queda? Después de la caída, Cristo te puede ayudar. Si te tientas con mentiras y cosas irresponsables, si te tientas con las drogas, si te tientas con malicia, si te tientas... Después de la caída, ¿quién queda? Después de la caída, ¿quién salva? Después de la caída, hay quien sana. Después de la caída, ¿quién queda? Después de la caída, ¿quién salva? Después de la caída, ¿quién queda? Después de la caída, Cristo te puede ayudar. Si te tientas con mentiras y con... Bien, buenas tardes amigos de Free Forever. Muchas gracias por mantenerse en sintonía con este espacio que tú has hecho tuyo, siempre recordándote que Cristo es quien te hace verdaderamente libre. Para nosotros es un honor estar contando con el favor de tu sintonía. Hemos disfrutado de cada cosa que hemos hecho en esta tarde para la gloria y honra del Señor. Pero en este momento me dedico a conversar con una persona. Yo diría que más que conversar es como ponernos, hablar con él es como ponernos frente al espejo retrospectivo de la historia del arte cristiano. Él es el ícono del arte, de la música movida, de pionero en muchísimas cosas en el ámbito cristiano. Estoy hablando de quien le dio vida a Marcial, de quien cantó Písalo, cuántas cosas, el esposo de María, muchísimas cosas que podemos decir de él, que más adelante vamos a conocer. Estamos hablando nada más y nada menos que de Jesús Villanueva. Buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La verdad que este es un programa interesante, este es un programa poppy, Free Forever. ¿Lo dije bien? Free Forever, Ah, bueno. lo digo muy bien. Sí, sí, está muy bueno el nombre. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes y de poder conversar de las cosas que Dios nos ha dado y ha permitido que muchas vidas sean edificadas con ellas y otras ganadas para el Señor. Amén. A la gloria del Señor siempre. El placer es Amén. nuestro que usted haya aceptado compartir con nosotros un poquito y que su gente en esta tarde pueda conocer un poquito más allá de lo que es la carrera artística, del arte, de tantas cosas que ha hecho Jesús Villanueva en favor del arte cristiano. Pero vamos a iniciar contándonos un poquito más atrás. Sus inicios, desde que usted decide, siente el llamado del Señor a dedicarse al arte cristiano,
¿Cómo pasó esto y cuándo se decide hacer una carrera en el arte cristiano? Bueno, y yo, un poquito complejo, porque yo pienso, es complejo, pero es sencillo a la vez. Porque eh, en mi infancia, eh, yo tenía un mundo pelicular en mi cabeza, un mundo cinematográfico, por así decirlo. Y además, entonces fui influenciado por la música americana y el baile que imperaba en los años 70. Yo nací en el 68 y ya en el 74, siendo yo un carajito, un niñito, eh, empezaba a imitar a Michael Jackson, que también era un niño, Jackson 5, y mirábamos a John Travolta bailar y el surgir entonces del break y el boogaloo, el electro boogaloo, que luego se abrevió a electro boogie y que ahora se llama popping, gravity. Bueno, en ese tiempo, eso era, ahí era que estaba mi vida. Yo compartía eso con uno de los primeros trabajos que yo hice en la vida. El primer trabajo que yo hice en la vida fue, yo me especialicé en ilustrar las botas y los zapatos. Limpiar las botas y los zapatos. Entonces, en mi infancia, yo me la pasaba entre estudios, limpiar zapatos y bailar ese tipo de cosas. En esa infancia, entonces conocí a doña Lucy Curi, que es la mamá de la adoradora Michelle. Entonces ella eh, empezó a hablar, a modelarme un cristianismo diferente al que yo veía regularmente en el barrio. Eh, Ella artista también, ella es artista plástica, es pintora, una mujer maravillosa, llena del amor de Dios. Entonces ahí tú tienes esa infancia. Entonces, cuando por fin yo le hago caso a ella y recibo al Señor, cuando estaba por cumplir ya 15 años, estaba al final de mis 14 años de edad, eh, entro al cristianismo, por fin le hago caso al Señor, ¿verdad? A través de ella, que de paso le hice caso al Señor para salir de ella, porque ella me predicaba tanto el evangelio, porque yo vivía en su casa y ella me acogió como su hijo. Entonces me predicaba tanto el evangelio que yo no quería ser cristiano porque yo lo que mi vida estaba era en ser un eh, breakers, un big boy, con la influencia de la música rap que estaba surgiendo en ese tiempo. Entonces, en mi vida de limpiabotas, yo me conocí con muchísimos Dominican York que venían a bailar en todo eso, entonces yo les robaba los pasos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, ahí estaba mi mundo. Y cuando recibí al Señor, yo recibí al Señor para salir de ella. Digo, bueno, voy a recibir al Señor ya para salir de Doña Luz y para que ella me deje de preguntar que cuándo la voy a recibir. Ahí es cuando yo llego a la iglesia. Yo, la verdad es que yo no sabía lo que había hecho, que hay en un gancho. Porque eh, el Señor, si tú le das la oportunidad de entrar al corazón, olvídate, la Biblia dice, Él no te va a dejar, Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Entonces el tipo ni me ha dejado, ni lo va a hacer nunca. Yo no he podido salir de la iglesia precisamente porque Él me ha apresado con su cadena de amor. Y lo que pasó fue un crossover. El Señor, entonces, me tomó para todos estos elementos y todas estas cosas, usarlo para su gloria y para su honra dentro de la iglesia. Así es como yo empiezo a trabajar las artes dentro de la iglesia. Recibo al Señor, un año después de haberlo recibido, entonces el Señor empieza a mostrarme hacia dónde iba mi rumbo en cuanto a lo laboral en su obra. Voy a aprovechar para decirte aquí que de la manera en que yo me involucré en esto, en que el Señor me involucró en esto, fue de una manera muy desinteresada, porque
lo que Dios estaba haciendo era generando un campo de acción, una estrategia evangelística y una fórmula de edificación y de inspiración que nada tenía que ver con lo económico en ese momento. Es interesante escuchar esta historia, ya desde que decide convertirse al Señor por complacer a una persona, por salir ya de la insistencia de esa persona. Y, sí, sí. y ya luego como Dios le dice y le indica cómo entonces le va a usar dentro del pueblo cristiano. ¿Cuál fue esa primera función dedicada al Señor? ¿Qué fue lo primero que hizo? Sabemos que usted es cantante, que es coreógrafo, que es que de todo. ¿En qué fue lo primero que usted se estrenó para el Señor? Mira, en la iglesia que todavía yo me congrego, la iglesia de la cristianización, son la gente de Radio Renuevo y Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, aunque no había todavía un ministerio juvenil organizado, estructurado, se hacían unos campamentos. Entonces, dentro de los campamentos era muy espontáneo el yo rapear. Tomaba los salmos y trataba de adaptarlo porque los salmos son escritos de una manera literaria distinta a como uno escribe un rap, ¿no? Entonces, tratando de adaptarlo, pues lo rapeaba haciendo el beatbox, el sonido con la boca. Y me encontré con un grupito también de chicos ahí que estaban aprendiendo a hacer el beatbox, los sonidos con la boca, ese sonido rap. Y entonces, eso era lo que hacíamos en los campamentos. A usted le decía, tírame la pista y usted fluía. No, ahí, pues, claro, ellos lo hacían. O sea, esa era la fórmula. Vamos a darle ahí, entonces agarrábamos el salmo. El salmo que usábamos mucho para rapear era el 121, el 91. Esos salmos muy conocidos que cualquiera que no era cristiano lo tiene abierto en sus casas, ¿no? Eso fue lo primero que hicimos y eso entonces le tratamos de poner algunos pasos. Como éramos dentro de los jóvenes, aunque habían parejas de adultos que siempre acompañaban a los campamentos para cuidarnos, pues nosotros fluíamos en eso. Con eso fue que yo me entrené en la iglesia. Y luego todos estos movimientos elásticos, porque el electro boogaloo, el poppy, tiene mucha elasticidad, hay mucho waving. Entonces, cuando llegaban los misioneros a la cristianización, en este caso Jucún, junto con una misión, todavía ellos no tenían sede como tienen ahora, que tienen una sede bastante interesante que Omaira es la que la dirige. En ese tiempo ellos solo venían y en la cristianización había una especie de posada, una serie de habitaciones en la que ellos se quedaban y nosotros entonces los jóvenes de la cristianización les servíamos de guía a ellos y ellos, una de las cosas que hacían era pantomima. Entonces, al mirar esos misioneros gringos, la elasticidad por el electro boogie y el popping que yo bailaba, entonces me empezaron a enseñar pantomima. Entonces, lo segundo que yo pude hacer, además de hacer ese rap de la Real Vieja Escuela, fue la pantomima. Yo trabajaba con ellos, aprendía con ellos, ensayaba con ellos y lo trabajábamos. Ahí tienes tú los número 1 y los número 2. Los número 3, entonces, fue la declamación, porque el caso de la pantomima hay que ligarlo a las coreográficas. O sea, una cosa trajo la otra, serían 1, 2 y 3. Y los número 4 fue la declamación. Como en la iglesia de la cristianización, en ese tiempo no había reuniones juveniles, así como posteriormente luego se suscitaron, se dieron. Entonces, en cerca de donde yo vivía, yo tengo unos amigos que todavía somos amigos full, Abraham Hurtado, Iglesia Hebreos 11 de Las Palmas de Herrera, y la Asamblea de Dios del Refugio, también en Las Palmas de Herrera. Son iglesias que están prácticamente juntitas. En la Iglesia Hebreos 11 estaba el grupo Atalayas, los Atalayas de Cristo, dirigido por Ronaldo, un excelente declamador. Y los Centinelas, en el que estaba Teófilo Rodríguez,
y Tony Cuello en la Asamblea de Dios del Refugio. Luego, toda la influencia que se tenía de un famoso declamador, Víctor Chevalier, de esos tiempos, era quien servía como de modelo a esas declamaciones dramáticas. Y entonces ahí estaba el escritor por excelencia de la mayoría de dramas, de poemas dramáticos que nosotros llegamos a grabar, José Alfonso, el autor de Marcial, Bardomiro, y temas como eso, ¿no? Entonces, yo me enganché al declamador. O sea, la manera en cómo esta gente hacían estas declamaciones, la influencia de Víctor Chevalier en ellos, más su propia genialidad, yo dije, bueno, esto me interesa también. Y entonces lo vi como una estrategia interesantísima para poder introducir el rap entre las personas más adultas de la iglesia, porque ya entre los muchachos de mi iglesia ya todo estaba claro, pero dentro de la población adulta había una situación, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esto es lo que más se parece al rap. Más adelante yo aprendí que el rap no es más que poema y ritmo. O sea, como quiera, rapear no es más que declamar con ritmo. Entonces yo lo vi como parecido y dije, bueno, esta es una manera para introducir la música de este género. Ahí tú tienes los pasos. Entonces, para fortalecer lo coreográfico, como lo que yo sabía bailar era música de la calle, entonces, lo que había dicho hace un rato, entré a tomar clases de danza moderna, ballet clásico, danza frontillana y danza contemporánea. Estuve con Edmund Poy, estuve con Andreina Jiménez. Con ellos tomé algunas clases para darle cierta finura de esa manera a estas fórmulas. Entonces ahí empecé a involucrar jóvenes de la cristianización de mi iglesia y jóvenes de distintas iglesias que ya no solo eran de la cristianización. Imagínate tú, con todas estas cosas, lo que pudimos armar. Por ejemplo, la cristianización el día de hoy, que es todavía mi congregación, tú puedes lo puedes ver lleno de los grupos son bastante amplios de coreografías y danza, porque eso se tomó de manera institucional, igual con los grupos de teatro que se mantienen, 1, 2, 3, o sea, hay diferentes grupos de teatro, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, y funciona porque de la manera en que el Señor nos permitió trabajar eso en la cristianización, no era simplemente como vamos a hacer algo de arte para que los jóvenes tengan algo que hacer. Para nosotros, desde el principio, era una misión institucional y por eso la cristianización sigue siendo sólida en los grupos de arte que tiene. Ahí tú tienes más o menos un 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de cómo es que pasamos por la música rap, por la pantomima, por los coreográficos, por la declamación y también el elemento dramático en la dramatización de canciones, que fue algo también que se originó con nosotros ahí. La influencia, por ejemplo, que hay alguien que mencionar ahí, de William Aurelio Díaz, quien también en esos años era una persona que manejaba los eventos de Sumando 2, un grupo de antaño, en cuanto a las partes dramáticas. Así que hay mucho de qué hablar. Veo que si empezamos no nos alcanza la noche para decir, ha sido una cátedra de arte la que el Señor ha puesto en sus manos y usted pues la ha llevado a cabo para la gloria del Señor. Pasó algo en el 1992 en Coicón. ¿Puede usted contarnos qué fue lo que pasó ahí? Bueno, Coicón, oye, ¿quién te dijo eso? ¿De dónde tú sacaste esa información, Mili? Bueno, hay fuentes que cuando uno va a entrevistar a una persona debe documentarse. Cuidado si Maro Drum está haciendo su travesura por ahí. Él es el productor.
Ah, bueno. Mira, el COICON fue una experiencia para mí maravillosa en el año 92, porque eh, yo me enteré de COICON en el 91, o sea, un año antes de que ese COICON se ejecutara, con un volantito que llevó un pastor a la iglesia, unos volantes, y yo vi ese volante y era Congreso de Comunicadores, entonces yo también estaba dando mis pininos en la radio, influenciado por un locutor cristiano llamado Armando Santamaría y su programa Impacto Musical Renuevo. Entonces yo estaba empezando en la radio y vi este volante para este congreso en Panamá y yo dije, no, pero yo tengo que ir a eso. Eh, Además de que el montón de predicadores que habían ahí, Alberto Motés, el hermano Pablo, o sea, Luis Palau, yo, pero yo tengo que ir a eso. Y le pedí permiso a mi pastora, don Braulio, para que me permitiera hacer un car wash durante todo el año para yo reunir el dinero para ir a Colicón. Y en efecto, así fue. Hicimos una especie de, todos los domingos estábamos ahí lavando carros para juntar el dinerito y lo juntamos. Y cuando yo estoy en Coicón, yo que estoy empezando ya a hacer mis pistas, ya tenía el tema que dolor grabado, ya tenía, fue el primer rap que grabé, ya lo tenía ahí. Y eh, yo veo que hay una especie de desfile de naciones, o sea, hay una noche en la que los países que están representando a COICON van a tener participaciones y no veo dominicanos en ningún lado. Entonces yo de fresco, de atrevido, le pedí al moderador que yo quería estar alguna noche para representar a República Dominicana. Entonces, sí, pero a ti quién te patrocina, o sea, con quién tú andas, quién te trae. Eh, Solo había otro dominicano que no se acercaba a la dirección de COICOM, sino que estaba en sus cosas, y yo que sí me acerqué. Entonces, bueno, yo vine porque yo vi el volante, yo me interesó aprender de todo lo que hay aquí. Entonces, ajá, ¿y qué usted hace? Yo le digo, bueno, yo hago muchas cosas, pero la que mejor sé hacer, le dije, es rapear y hacer unos poemas dramáticos. Entonces esa persona me dice, a ver, hazme un rap. Entonces yo le rapeo Qué dolor y después y hago un poema dramático y le hago marcial. Entonces él me dice, mira, eh, Qué dolor está interesante, pero yo no creo que esta gente aguante eso. Imagínate, todavía en el 92, en Latinoamérica, los únicos rap cristianos en español que habían eran hechos por un grupo que se llamó, por un cantante que se llamó Michael Picio de Stephen Wire, que le pusieron una frase, una línea en español al rap. Y lo que cantaba Vico sí, que se acercaba un poquito, porque Vico sí siempre fue una persona que rapeó con ciertos valores, pero no se podía considerar cristiano. Y entonces me dice, no, eso no va a caer muy bien, pero ese drama, hazlo, pero eso sí, tú vas a subir después que cante Manuel Bonilla. Imagínate, Manuel Bonilla es un cantante tradicional de los primeros que fue un cantante cristiano importante para toda Latinoamérica. Entonces tú vas a subir después que él baje. Yo no te voy a presentar. Yo voy a decir tu nombre después que tú termines. O sea, si la gente reacciona, Es si un la gente... para limpiarse. Si no fue bien, fue el sol. Exacto. Si la gente reacciona, entonces yo voy a decir quién tú eres y de dónde tú vienes. De lo contrario, pues, baja y te vas. Él se estaba cuidando. Yo recuerdo el nombre, era Pepe. No sé, Pepe. Me parece que ecuatoriano, tal vez como
como esto anda el mundo, este tipo de transmisión, tal vez él vea esto, porque tal vez ni siquiera se acuerde de eso, o tal vez sí se acuerde. Y, y bueno, yo lo hice, o sea, terminó de cantar Manuel Bonilla, y entonces subí sin que nadie me presentara, entonces todo el mundo mirando, ¿de dónde sale? Yo me imagino. Y el tema, y cuando yo termino, no, o sea, yo te cuento, yo pienso que de las muy pocas veces que en mi vida yo me he puesto nervioso, esa es una, pero me puse nervioso por, por el desafío que representaba, el hacer que algo que la gente de Latinoamérica tampoco estaba acostumbrado a hacerlo. Fuera de bendición para ellos, que funcionara. Y en efecto, cuando terminé, eh, increíblemente, yo ando buscando esa grabación, porque los aplausos fueron interminables. O sea, yo mm, terminé y cuando iba a bajar, o sea, ni siquiera la gente me dejó, porque los aplausos eran interminables. Yo no sé qué tiempo duraron esos aplausos. Si pasaron 15 minutos aplaudiendo, no puedo decirte, pero pasó un buen rato. Y finalmente el presentador subió, los aplausos se calmaron y entonces yo bajé. Ahí él dijo mi nombre, pero mientras yo estoy bajando, ahí está todo el mundo poniéndose de pie preguntándome por mi cassette, que dónde está mi cassette. Pero ahí sí dijeron su nombre, ahí sí dijo el señor su nombre. nombre. No, claro, ahí él dijo mi nombre y todo, pero la gente estaba buscando mi cassette y yo cassette. O sea, yo nunca en mi vida había pretendido hacer de esto una producción discográfica, porque eso no era la intención. O sea, eso no, lo que yo hacía, lo hacía con las intenciones que tenía anteriormente. O sea, vamos a crear Perfecto, estamos teniendo un poquito de problema con la señal, pero estamos tratando de conectar nueva vez. Interesantísima la participación de Jesús Villanueva en este espacio Free Forever, contándonos muchas anécdotas interesantísimas acerca de cómo ha sido su carrera y su proyección. Vamos a una pausa comercial y retornamos en breve para la conclusión de esta entrevista súper interesante que hoy tiene Free Forever. Adelante, señor director. Este programa llega gracias a Olympic Gym, el placer de estar en forma. Memories HD RD. Lubricran es el lugar para el mantenimiento de tu vehículo número 1 en Santiago. Lubricran, cambio de aceite express, o sea, embole humo. 809-582-7107 y 809-399-7877. Lubricran. Bien, amigos, retornamos
con esta interesantísima entrevista con nuestro hermano Jesús Villanueva, que hoy nos acompaña dándonos interesantísimas respuestas que hemos estado disfrutando de esta carrera genial. O sea, yo diría que es el hombre arte en el ámbito cristiano. Y quedamos, hermano Villanueva, con una pregunta interesante que fue si usted se puede considerar como el primer exponente en el ámbito urbano de República Dominicana. Bueno, sí, todavía la palabra urbano no estaba tan de moda como ahora. Sí existía la palabra, pero no estaba tan de moda como ahora. Vamos a llamarle, para hacerle honor al término de aquel tiempo, soy el primero que cristianamente hablando graba un rap en Latinoamérica. Porque en ese tiempo no había, o sea, te decía que lo más cercano en español a rap cristiano era lo que hacía Vico C en ese tiempo, pero todavía Vico C no era un rapero cristiano. Más adelante quizás un rapero cristiano. Pero yo sí escuchaba, lo único que escuché en español, así completamente cristiano, es una 2 o 3 estrofas en una canción de Michael Peace, que es uno de los cassettes que yo tenía de música rap en inglés. Y entonces él tenía una parte en español, en una canción que él hacía con Louis y con Abraham. Y ahí Abraham decía, oh, my name is Abraham, I was born in New York City. Y decía, come on, Michael Peace, get on your mind. Entonces, Michael Peace venía en español, nosotros somos los hijos de la luz, y cuando cantamos a Jesús, Jesús, el Hijo del Todopoderoso, y estando con Él, sentimos gozo, paz. Entonces, este estribillo de Michael Peace en español era lo que yo había escuchado, realmente hablando así, grabado en ese momento. Y luego, entonces, el grupo de mi iglesia que hacía beatbox hizo su grupo de rap y le puso Los Hijos de la Luz en honor a esa canción, y esa era la canción con la que ellos abrían en los conciertos. O sea, estamos hablando, si yo te menciono, bueno, yo fui el primero que grabé un rap, ¿verdad? Pero eso despertó la inquietud de Los Hijos de la Luz. Entonces Los Hijos de la Luz se constituyó en un grupo enteramente de rap. Aunque en ese tiempo no grabaron una producción discográfica, pero ellos incluso cantaban en vivo una línea que era rap rockeado. Bastante interesante, porque entonces los músicos que tenían eran rockeros y usaban las bases del rap, pero la guitarra del rock alternativo, y era bastante interesante escuchar a estos muchachos, ¿no? Entonces, en ese tiempo, estoy hablándote, yo grabo el primer rap en español, aparecen Los Hijos de la Luz de la iglesia en la que yo me congrego, aparecen también All4J, donde está el hijo mayor de Montalvo. Ellos también hicieron una producción, no sé si era un sencillo de 2 o de 3 temas, pero hicieron en ese tiempo, ya en el 93, 94, ellos hacen esto. Y entonces ahí aparece Henry G, aparecen los Christian Brothers, más adelante aparece también Holy Nation, que era el primer grupo que tenía Bless Juan Ramírez. Esos son como los inicios en los 90 de la música rap cristiana. O sea, yo grabo lo primero, están Los Hijos de la Luz, está All4J, está Henry G, están los Christian Brothers, está Holy Nation, y entonces luego se van agregando gente como llega Redimido, pero Redimido no llega como Redimido llega como ahora se me olvidó el nombre, como llega Redimido, llega como Nueva Ley, junto con Nueva Ley, no con sus hermanos, sino con otro integrante. Y luego se convierte en Redimidos con su hermano y con Chiqui. Y entonces, en ese periplo de tiempo, están surgiendo una serie de raperos van surgiendo muchos, pero Redimidos es quien
toma la delantera, entonces se convierte en la expansión y la propagación del rap dominicano, del rap cristiano desde República Dominicana. Ya, obviamente, ya en Puerto Rico también están surgiendo Manny Montes, está surgiendo Mr. Funky, que Vico sí le sirvió de vaqueo, y él de vaqueo a Vico sí cuando ya Vico sí se hace cristiano también, ¿no? O sea, ahí en 99, 2000, 99, Christian Brothers y Henry G hacen las primeras producciones discográficas de rap cristiana entera, porque yo hasta ahí, hasta el 98, yo había hecho tenía 6. Yo hice En tu presencia entre el 97 y 98. Hice En tu presencia y ahí habían 6 rap y 7 rap y 3 dramas. O sea, no era enteramente porque era una producción de 10 temas y 7 eran rap. Si la producción hubiese sido de 7, entonces habría sido entera de rap. Pero ahí hice 3 dramas. Y entonces en el 99, redimido Henry y Christian Brothers, que antes se llamaban Christian Boys, que por eso el dato se pierde entre los que andan buscando datos con la música urbana, se pierde porque no toman en cuenta que Christian Brothers era primero Christian Boys y que se cambian a Christian Brothers cuando hacen la producción discográfica o un poquito antes de hacer la producción entera, que ya ellos habían hecho algunos temas. Así es como anda más o menos el asunto. Interesante ver que de hecho surge de usted, en ese tiempo era un atrevimiento, yo me imagino, atreverse, valga la redundancia, a hacer un rap. Y usted entonces se lanza y entonces eso impulsa a demás jóvenes a formar ya grupos de rap y hacer producción de rap. Vimos que usted sí se mantiene con esa actitud todavía de rap, pero queremos saber si a pesar de los añitos, que no son tantos, pero son algunos, todavía mantiene esa habilidad para la coreografía, para el baile, que siempre lo veíamos muy animado, con mucha energía, haciendo esas coreografías. Bueno, seguro, o sea, porque en mi caso esto no es una pose, esto no es algo... es algo que es natural, es orgánico, yo no me tengo que verlo y se me pega, porque es parte de mi naturaleza. Bailar no es una pose, no es algo que se lo aprendió por ahí, no, se me pega, porque está en mi sangre, está en mi espíritu, está en mi alma el bailar. De hecho, en algún momento tú vas a ver un video de un tema nuevo en el que voy a estar dando mis pasos de popping. Así que, mi gente, esperen eso próximamente. Espérenlo próximamente. Estamos trabajando para eso. Y aprovecho, si tú me lo permites, ¿verdad? Decirle a la gente que sigan mis redes. Jesús Villanueva Auténtico. Y tiene que ser así, Jesús Villanueva Auténtico, porque si no buscan Jesús Villanueva Auténtico, sí, les voy a salir yo con mi foto y con mis contenidos, pero no soy yo, son impostores. El original es Jesús Villanueva Auténtico, y entonces estoy rescatando todo lo que los impostores tienen. Y desde ese canal, en algún momento, ya próximamente vamos a anunciar cuando ese video, con esos pasitos, va a salir. Y sí, o sea, en las presentaciones que regularmente yo hago, porque sigo haciéndolas, esos pasos están ahí, y están ahí no es porque yo esté practicándolo para hacerlo, es porque son parte de mí. O sea, si voy a cantar el Písalo, aunque yo no quiera, aunque yo quiera cantarlo como un palo, así duro, olvídate, tengo que hacer algunos pasitos. Si voy a hacer Qué Dolor, porque Qué Dolor yo siempre lo hice con una especie de coreografía pop, bien robótica, si lo voy a hacer igualito, o sea, eso me sale, no es porque yo lo haya practicado, es porque dentro de mi naturaleza
físico-cultural está el agradar a Dios con danza, sin que nadie me diga, Villanueva, danza, salta, brinca. No, no, eso surge y surge haciéndose siempre para gloria de Dios y para que la gente se lo goce, para que la gente lo disfrute, para que la gente entre, sea contagiada por el gozo del Señor. Así es. Vimos hasta el año pasado un Jesús Villanueva un poquito renovado en cuanto a lo que estábamos acostumbrados a verlo antes. Estábamos acostumbrados a ver a un Marcial y a erizarnos la piel cuando escuchamos en las iglesias, los muchachos, los jóvenes dramatizan esta voz preciosa. También escuchamos sus canciones, pero salta al cine. Háblenos un poquito de su salto al cine, específicamente con una producción que tuvo muchísimo éxito, como es la producción de Expresos. Mira, tú sabes que en cuanto al cine, va a pasar igual que en casi todas las manifestaciones artísticas en las que el Señor me ha usado. O sea, yo tengo que considerarme una persona que abre, por ejemplo, en el rap, en las dramatizaciones, en la dramatización de canciones, en los coreográficos, en la pantomima, abrimos puertas. Y luego vienen los que verdaderamente van a ser los duros, los poderosos, los buenazos en esas cosas y van a especializarse en cada una de ellas, ¿no? Como ha pasado. Entonces, con el cine es igual. El cine se hace con muchos recursos, recursos en todos los sentidos, con muchos recursos artísticos, muchos recursos técnicos y con muchos recursos financieros. Entonces, ¿qué pasa? La gente cristiana que tenemos en la iglesia, que sabe de cine, también sabe que se necesitan muchos recursos y no se atreven a hacer algo por lo cual lo puedan criticar y relajar, y yo los entiendo. O sea, cuando alguien te hace bullying porque la parte técnica de una escena o de una toma no estuvo adecuada, obviamente muchas personas se retraen. Entonces resulta que yo no me retraigo. O sea, yo creo que hay que empezar y que en el camino entonces vamos fortaleciendo y aprendiendo e identificando los recursos y los recursos identificándonos a nosotros también. Entonces eso pasa con el cine. El Señor me ha tomado a desarrollar el cine cristiano, abrir puertas en el cine cristiano. Yo no soy el primero en hacer cine con contenido cristiano en República Dominicana. O sea, en República Dominicana ya la Iglesia de Cristo, Ministerio Selim, había hecho Prisionera con Super VHS hace 30 años. Una película que anduvo casi por todas las iglesias y que anduvo muchas iglesias en toda Latinoamérica y en la comunidad habla hispana de Europa y de Estados Unidos. Y luego José García hizo su primera versión y segunda versión de Cristiano de la Secreta, que es el escritor. También en Super VHS, él hizo 2 versiones de Cristiano de la Secreta, que la presentó en muchísimas iglesias. Y luego pues hizo un acuerdo con Archie López, y entonces él desapareció esas 2 primeras versiones. Yo creo que no debió desaparecerlas porque deben quedar ahí como parte de la historia. Y entonces pues Archie hizo Cristiano de la Secreta, ¿no? O sea, también están por ahí un grupo a lo que yo me sumé, que hizo El Poder de la Iglesia. Hay muchas personas que han estado haciendo películas cristianas que en algunos casos han quedado guardadas o que solo se han presentado en iglesias. Entonces el Señor me toma y me dice, tú eres un artista que hace muchas cosas, es porque tú eres un cineasta. Y entonces ahora estamos recorriendo ese trayecto, sabiendo que vamos cometiendo muchos errores técnicos, muchos errores por recursos financieros, muchos errores por falta de
de un personal técnico también que quiera colaborar en algunos casos. Entonces a veces uno tiene que usar, donde se usa un club de 50 personas, no es un club de 4, de 6, de 8. Y entonces, en ese sentido, pues, uno hace lo mejor que puede hacer. Entonces, por eso nos hemos involucrado en poder de la iglesia de manera directa. Hemos hecho reinicio, hemos hecho expresos y algunos cortometrajes que ya están empezando a exhibirse con nuestro canal de YouTube, Jesús Villanueva Auténtico. Ahí estamos. Así es, en ese sentido, sabiendo que ha tenido, todos tenemos dificultad cuando, y más en este medio cristiano, cuando queremos emprender un proyecto, y más como es el del cine, necesita mucha producción, necesita recursos, necesita un team perfecto prácticamente para que pueda tener pues el proyecto como usted lo imaginó y como Dios se lo dio. ¿Usted tocó la puerta de algún artista famoso o grande dentro del medio cristiano? Porque estamos recibiendo en estos últimos tiempos que los grandes solo se juntan con los grandes, como dicen, pero no le dan la mano a quien ellos entienden que todavía no le va a sumar un poquito de rating. ¿Lo hizo o no lo hizo? Bueno, el cine es complejo. Entonces, resulta que para viabilizar algunas cosas, tú no necesitas a un famoso, tú necesitas un cómplice. Entonces es difícil que un famoso se convierta en cómplice. O sea, que un cómplice, alguien que te diga, yo me voy a atrever a llevar esto contigo hasta las últimas consecuencias, independientemente de los recursos que tengas en tus manos. Pues, entonces, sí, hemos tocado gente famosas, pero al tocarla le decimos que los queremos como aliados, como cómplices, no solo por su nombre o por su fama, porque primero no tenemos cómo pagar, todavía no tenemos dinero para pagarle. Y segundo, es importante que esa persona sepa que se está trabajando con las manos y con las uñas y a punta de fe, y que va a haber muchos defectos en el camino y que debe de, a pesar de los efectos en el camino, debe querer seguir. Pues entonces, por eso, cuando tocamos la puerta de personas que puedan asumir el compromiso de ser cómplices. En ese sentido, pues, por ejemplo, la película anterior, Expresos, que duró 3 meses en cartelera, pudo contar con Christopher Henry, pudo contar con Well Lady C, pudo contar con Johan Paulino, pudo contar con Angie Piantini, con Sara la Profeta, con La Discípula, porque, repito, lo que tratamos... Santiago también, la Peña. Sí, no, claro, pudimos contar con Zelandia, haciéndole igual la salvedad de que lo que necesitamos es un cómplice, o sea, no necesitamos personas que quieran por su fama presumir de lo que pueden presumir, sino necesitamos personas que se empoderen del proyecto, que lo asuman como suyo y que también lo defiendan en el camino. Y en eso en esa parte somos muy exigentes, o sea, buscamos gente que defiendan el proyecto en el camino. Sí, es verdad, y hay defectos, pero bueno que tú sepas que esto se hace con esto y nosotros lo hicimos con aquello. O sea, que puedan involucrarse bien hasta defenderlo. Así es, así es. ¿Se siente Jesús Villanueva satisfecho con lo que ha logrado en su carrera en el arte cristiano, con los logros, con las impulsaciones, con los pupilos que ha dejado en el trayecto? ¿Se siente satisfecho del camino recorrido? Bueno, mira, claro que sí, me siento en un sentido mínimo, digamos. Me siento mínimo porque si me sintiera máximamente satisfecho, ya el Señor me quitara. Pero me siento mínimamente satisfecho en el sentido de que hemos podido hacer lo que hasta el momento
sabemos hacer. Yo no puedo, por ejemplo, decir, como hay personas que han tratado de ponerme palabras en la boca, yo no puedo decir que he influenciado en ciertos tipos de personas, pero sí he influenciado en unos, en otros, ¿no? O sea, por ejemplo, en la música, en el rap, yo influencié sobre las personas de los 90. O sea, estamos hablando de los Hijos de la Luz, estamos hablando de Forche, estamos hablando de los Christian Brothers, estamos hablando de Henry G, estamos hablando posiblemente de Annie MC. O sea, yo influencié sobre esa gente, pero luego la gran influencia de los demás recae sobre, del 2000 en adelante, recae sobre el redimido, que es la inspiración de la mayoría de los muchachos que vienen de ahí para allá. ¿Okay? Yo me siento satisfecho de haber hecho un trabajo en sentido general que preparó, por lo menos en el país, preparó las emisoras para colocar ese tipo de música en sus emisoras, en sus radios, y poder influenciar en locutores del tiempo, porque también fui locutor, para que vieran esa música como una estrategia importante en la época, ¿no? O sea, para mí es importante. Y claro, me siento satisfecho de haber influenciado a gente como Santiago Cueva en el teatro, que luego son gente que se hacen mejores que uno, como pasó con la música urbana. O sea, yo siempre he dicho que un papá que no da hijo mejor que él tiene que revisarse. Tiene que revisarse. Entonces eso pasó con la música urbana, eso pasó con el teatro y la declamación, eso pasa con las coreografías, en el caso de Ruth Melania, Javier, de G-Art, de los gestos. O sea, influenciar en ellos y saber que son gente que te superan en técnicas, en rapidez, en agilidad, todo el tipo de cosas, es altamente satisfactorio. No me gusta mencionar nombres, porque entonces se me quedan uno y se me quedan otros. En la producción de los eventos, por ejemplo, haber influenciado a Constantino Junior, que luego se convierte en un productor de eventos con más exigencia, con más calidad, que uno es más sentir satisfecho. Y saber que estamos iniciando una carrera cinematográfica que va a incidir en otros que van a superarte, que van a tapar los errores y los huecos, van a ser obras cinematográficas sin los errores cometidos por Jesús Villanueva. O sea, todo eso obviamente hace sentir satisfecho. Me hace sentir satisfecho saber que hemos inspirado y edificado la iglesia de manera colectiva. O sea, la casa del Señor en sentido general. Me satisface saber que hay muchas personas que hoy son líderes, que hoy son pastores, que han sido ganados por el Señor, por nuestro ministerio. Claro, todo eso nos hace sentir muy satisfechos. Pero cuando uno mira hacia atrás y mira lo que le queda hacia adelante, uno dice, realmente he hecho muy poco. Quisiera que todos los años que me quedan por delante, por vivir, pues Dios lo siga usando de una manera todavía más multiplicadora en cuanto a eso. Me siento satisfecho de aprender en el camino, que lo más importante no es ser artista o ser una celebridad. Lo más importante es ser un siervo. Me siento satisfecho de aprender en el camino que los amigos inconversos no son mis fans, son mis potenciales hermanos en la fe. Que los de la iglesia no son mis fans, son mis hermanos en la fe. No son mis clientes, son mis hermanos. Aunque con toda fans, suscriptores, seguidores, pero en el lenguaje interno de nosotros me satisface haber aprendido en el Señor que a lo que en las redes se le llaman suscriptores, seguidores o fans, o son mis hermanos o son mis potenciales hermanos. Así es. Pudiéramos nosotros, agradecidos, antes de despedirnos, ya casi estamos llegando al final, pero
no sin antes agradecerle que usted haya tomado de su tiempo para hablar con el público de Free Forever, para compartir tantas... Eso suena bien, Free Forever, dilo otra vez. Para compartir con el público de Free Forever. Eso suena bien, eso suena lindo. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. De manera personal, nosotros somos seguidores fieles de la carrera de Jesús Villanueva. Hemos producido sus dramas en nuestra iglesia con nuestro grupo de jóvenes. Hemos llevado sus canciones a nuestra iglesia y esperamos en Dios que... Han bailado Písalo. Pero claro que sí. Claro que Sí. sí. Lo hemos visto varias veces. Tuve la oportunidad de conversar con usted en el Instituto Evangélico ya un poquito de manera personal y ver el gran ser humano que es Jesús Villanueva. ¿Puede usted, antes de despedirnos, 2 minutos, hacer una pequeña declamación para el público de Free Forever que está esperando eso? Oh, el público de Free Forever está esperando eso. La otra noche soñando me vi convertido en viento. Sobre los llanos corriendo, sobre los montes soplando. Soñé ser el mismo viento que siempre había existido. Todo lo había corrido desde el principio del tiempo. Fui regalando mi brisa por montes y por rosales, por desiertos pedregales, por llantos y por sonrisa. El esposo de María no es cristiano de verdad. Él critica a los hermanos que van a su casa ahora. O esta que dice... Cuando alguien es impactado, siente que vibra y reacciones muy diferentes se van mostrando. Te tiembla el cuerpo, te mareas de una vez. Alza la mano, pero camina sin querer. Da salto, brinque y no te puedes detener. Pero el impacto te modifica de una vez. Lo que yo trato de decirte hace rato es que en la vida hay muchos tipos de impacto. El de la droga, el sexo libre, el del alcohol, el de la envidia, de la perversión, de la mentira, hipocresía y falsedad. Y eso yo no te lo voy a recomendar. No, no, no. Espérate que no te puedo hacer eso completo, porque eso es parte de los nubes. Wow, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimo talento. Ojalá cuando, vuelvo y repito, cuando ya volvamos a la normalidad, ¿verdad? Así es que Dios así lo permite. Ojalá tenerlo por aquí, por Santiago, y que podamos disfrutar de todo ese talento que el Señor ha puesto en usted. Por compartir con el público de Free Forever. Bueno, muchas gracias, mi gente de Free Forever. Eso suena hermoso y lindo. Recuérdense también de seguirnos a nosotros en nuestras redes. Todas se llaman Jesús Villanueva Auténtico. Jesús Villanueva Auténtico. Dios les bendiga y gracias, mi gente de Free Forever. Gracias a usted. Nosotros seguimos con más contenido. Esto es Free Forever.